Hola queridos estudiantes, dando cumplimiento al día de la virtualidad, voy a proceder entonces a hacer el video correspondiente al tema de nómina. Recuerden que el jueves habíamos comenzado un ejercicio y entonces lo vamos a hacer en el formato de la nómina. Este es el formato de la nómina. Hay una columna o un cuadro para devengados, otro para deducciones, otro para aportes para fiscales y otro para prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a iniciar. Recuerden que teníamos 3 trabajadores, Darío Carmona, Claudia Rojas y Gustavo Pérez. Entonces vamos con el sueldo de Darío Carmona, que eran 4 millones de pesos. Con Claudia Rojas, que era 1.400.000. Y con Gustavo Pérez, que el sueldo era 900.000. ¿Cierto? Entonces ya aquí en total, venimos aquí a autosuma, le señalamos los 3 y le damos enter y nos da el total de todos los sueldos, ¿cierto? Vamos a colocar ahora los recargos, las horas extras y recargos de los empleados. Para Darío Carmona era 0, para Claudia Rojas era de 362,832 y para Gustavo Pérez era de 234,187, ¿cierto? Igual entonces acá arrastramos para que nos tome el total de las horas extras, o sea que el total fueron 597,019. Vamos a calcular entonces el auxilio de transporte, vamos a hacerlo automático de manera que no sea sino ingresar el sueldo y las horas extras y recargos y él automáticamente determine si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Entonces vamos a ubicarnos aquí en auxilio de transporte en Darío Carmona, vamos a ir aquí a fórmulas y en las fórmulas le señalamos las fórmulas lógicas y en las fórmulas lógicas le señalamos el sí. Y nos abre un cuadro de diálogo donde nos va a solicitar algunos datos. Recuerden que por allá en bachillerato, cuando estábamos en octavo, aprendimos a manejar lo que fueron las pruebas lógicas, sí y solo sí, y colocábamos verdadero o falso. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero con el Excel. Entonces vamos a darle la prueba lógica. Vamos a decirle que si, abrimos un paréntesis, que si el sueldo más las horas extras y recargos, cerramos paréntesis, le decimos si eso es menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes mensuales, que sumando los 2 salarios nos daría 1.656,232. Si eso es verdadero, si se cumple esa condición, si esos 2 salarios al sumarlos es menor que 2 salarios mínimos, entonces que le otorgue el auxilio de transporte, que sería de 97.032. Pero que si eso es falso, entonces coloque 0. Y vamos a darle a aceptar. Mire que para el primer trabajador, que es Darío Carmona, no se cumple, entonces él automáticamente le coloca 0. Vamos a arrastrar hasta Gustavo Pérez. Gustavo Pérez, mire que sí lo toma. ¿Por qué? Porque Gustavo Pérez se gana menos de los 2 salarios mínimos, incluyendo las horas extras. Y aquí arrastramos para que nos tome el total. ¿Listo? Ahora vamos a sumar todo lo que la persona entonces se ganaría en ese mes. Entonces vamos a venir aquí, nos ubicamos aquí en Darío Carmona, vamos a inicio y le damos autosuma. Y señalémosle desde los 4 millones hasta el auxilio de transporte y le damos enter. Y simplemente vamos a arrastrar hasta Gustavo Gómez. Luego, el total. Y vamos grabando nuestra presentación. Vamos grabando nuestra presentación
para que no se nos vaya a perder nada. ¿Listo? Entonces ya tenemos el cuadro de los devengados, ya el cuadro de los devengados está listo. Vamos a aplicar las deducciones. En las deducciones, vamos a decirle igual. Utilizamos el igual para decirle, o el más para decirle que vamos a ingresar una fórmula en el Excel, ¿cierto? Entonces igual, abrimos un paréntesis y le decimos que coja el total de vengado y que le reste el auxilio de transporte, cerramos el paréntesis y que nos multiplique por el 4%, ¿cierto? Y le damos Enter. Y simplemente arrastramos hasta Gustavo Pérez. ¿Listo? Luego en la pensión hacemos lo mismo porque es la misma fórmula. Igual, abrimos un paréntesis, total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Oh, no, aquí hay un error. Le puse más. Y no es más, sino que es por. ¿Cierto? 360.000. Y vamos a arrastrar. Igual acá, vamos tomando el total, sumatoria, Enter, y simplemente lo que hacemos es arrastrar. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a calcular el fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad, recuerden que es una plática que le sacan al empleado para que el empleado ayude a pagar los empleados a los pensionados de este país. Entonces, vamos también a utilizar las pruebas lógicas y vamos a decirle, nos ubicamos en el fondo de solidaridad de Darío Carmona y vamos a decirle que vamos a las fórmulas lógicas y le oprimimos el sí. Y vamos a decirle que si esta celda, o sea, los 4 millones, si eso es mayor, buscamos el signo de mayor que está al lado del shift, o es igual, si es mayor o igual a 4 salarios mínimos legales vigentes mensuales, que serían 3.312.464. Si eso es mayor, si se cumple esa condición, vamos a decirle entonces que coja esa columna, esa celda, perdón, y la multiplique por el 1%. Pero que si eso es falso, entonces coloque 0. Y mire que se cumplió para Darío Carmona. Darío Carmona cumple con la condición, el resto es 0, porque no cumplen con esa condición. Entonces, como no cumple con esa condición, entonces le coloca 0. Pero entonces, vamos aquí al final y la sumatoria, ¿cierto? En la retefuente no vamos a utilizar esta columna, entonces coloquémosle 0 a todos. Igual, arrastramos acá. En el total deducido, simplemente vamos a darle aquí en inicio la sumatoria y le señalamos desde salud hasta retefuente. Y vamos a arrastrar. Y seguimos arrastrando aquí el total. ¿Listo? En el neto pagado,
es el valor que se le va a pagar al empleado. ¿Qué se le va a pagar al empleado? Todo el total de lo que él se ganó menos el total de lo que a él le dedujeron. Entonces vamos a decirle al Excel, igual, coja los 4 millones de pesos que fue lo que se ganó Darío Carmona y réstele 360.000 pesos que fue lo que a él le dedujeron. Y ese es lo que se le va a pagar a este muchacho. Y arrastramos, ¿cierto? O sea que ahí está lo que le va a salir en la colilla de pago a cada uno de ellos. ¿Listo? Grabamos aquí para que no se nos pierda la información. Y en la parte de abajo hay dos cuadros, que son los aportes parafiscales y las prestaciones sociales. Recordemos que eso le corresponde ¿a quién? A la empresa, ¿cierto? Y como le corresponde a la empresa, ellos son los que tienen que pagar. Entonces, pero hay que hacer el cálculo, ¿cierto? Recordemos, la salud es el 8.5%, para la pensión el 12%, la ARL es el 1%, la caja de compensación familiar el 4%, el ICBF el 3% y el SENA el 2%. Igualmente, en las prestaciones sociales, la prima de servicios es el 8.33%, las cesantías es el 8.33%, intereses por cesantías 1% y vacaciones 4.17%. Vamos a calcular entonces, la salud. Vamos a decirle al Excel, recuerden que la fórmula para calcular los aportes parafiscales es total de vengado menos auxilio de transporte y vamos a multiplicarlo por cada uno de sus porcentajes. Entonces vamos a decirle al Excel, igual para ingresar la fórmula, abrimos un paréntesis, le vamos a señalar el total de la columna total de vengado, o sea, 6.994.051, y vamos a decirle al Excel que siempre nos traiga ese valor. Eso se llama fijar la celda, o sea que le damos F4, o no. Entonces es F4 solito. En algunos computadores, el fijar la celda funciona con FN F4. Y si no le funciona con FN F4, es porque entonces solamente es F4. Le vamos a restar el total del auxilio de transporte y que es... Oh, ¿qué pasó acá? A ver, vamos a señalarle otra vez. Este F4 menos el auxilio de transporte F4, o sea, que siempre nos traiga esos dos valores. Y que vamos a multiplicar eso por este porcentaje. Y este no es fijo, ¿por qué? Porque los otros son diferentes, no es el mismo valor, no son los mismos porcentajes, entonces por eso no puedo fijar la celda. Y le doy Enter. ¿Listo? Y simplemente lo que hacemos es arrastrar, ¿cierto? Y al final, en el total, simplemente le digo sumatoria, él me señala y sacamos la sumatoria. Grabamos acá y posteriormente pasamos a la prima de servicios, cesantías, intereses por cesantías, o sea, las prestaciones sociales. La fórmula para las prestaciones sociales, solo para la prima de servicios, las cesantías y los intereses por cesantías, es la misma. Para las vacaciones es diferente. ¿Por qué? Porque en las vacaciones, cuando estamos en vacaciones, no estamos devengando auxilio de transporte, por lo tanto hay que restarlo, en las otras no. Entonces vamos a decirle aquí, igual, le señalamos el total de la columna total de vengado y le decimos que siempre nos traiga ese valor y que multiplique ese valor por cada uno de estos porcentajes. Y ese porcentaje no va fijo, sino que va solito. Entonces, le damos Enter y simplemente arrastramos hasta acá, hasta el 1%, porque para los tres es la misma fórmula. Y para las vacaciones la fórmula es diferente.
La fórmula sería igual, abro paréntesis, señalo el 6.994, siempre menos el auxilio de transporte, siempre menos el auxilio de transporte, siempre por este porcentaje. Y al final le damos sumatoria. Y aquí grabamos simplemente el archivo para que no se nos pierda. Queridos alumnos, esto fue toda la clase de nómina en Excel. Así es que se hace realmente una nómina en Excel para todas las empresas. Simplemente que ellos ya tienen un programa establecido, un software, pero que si usted tiene poquitos empleados, usted puede hacer una nómina de esta manera, que no sea sino ingresar los datos de el sueldo y lo que se ganaron de horas extras. Espero hayan aprendido. Más tarde les colocaré un taller para que practiquen este formato. Que tengan todos una feliz tarde.